la filtración glomerular, antes de ingresar a la parte de filtración glomerular, tenemos que hablar de la barrera de filtración, que son las características que va a tener la membrana, ¿no? Hacer favor. Muy bien. Y en algún momento les mencionaba cómo estaba constituida esta barrera de filtración. La primera capa interna viene a ser el endotelio, que tiene estos poros, como ven en la imagen, que van entre 70 y 100 nanómetros, ¿no? Tiene la podocalcina, es una cialoproteína glomerular y que tiene carga negativa. Y pueden pasar a través de estos poros moléculas de bajo peso molecular. La siguiente capa viene a ser la membrana basal glomerular. Como ven acá, esta es la membrana basal glomerular, que tiene también 3 capas, ¿no? ¿Qué hace esta membrana? Impide el paso de las macromoléculas en forma mecánica y eléctrica, ¿no? Uno es por el tamaño de los solutos y el otro es por la carga. Muy bien, tiene carga negativa, proteoglicanos ricos en heparansulfato, está compuesto por la lámina rara interna, externa, y en el centro está la lámina densa. Todas estas 3 capas tienen sitios aniónicos, son de carga negativa. Y por último está la capa epitelial, formada por los podocitos, llamados así por tener estas prolongaciones en forma de pies que van a formar hendiduras que van a permitir la filtración, ¿no? También envuelven y sintetizan la membrana basal glomerular y forman los poros de filtración. Entonces, como vemos, son 3 componentes que tienen que atravesar el filtrado, o sea, desde la sangre hacia la cápsula de Bowman. Y esta es la microestructura de la membrana basal glomerular, aquella que tiene 3 capas, como hemos mencionado. Tienen laminina 1, que es estos cordones que se ven acá, medios morados. Tiene colágeno tipo 4, que son los anillos morados. Tiene nidogén o enactina y proteoglucanos por el interior, ¿no? De tal manera que van a ser una estructura en forma de malla, como la que vemos hacia el lado derecho, ¿no? Este es un modelo de Mohamed et al. Y muy bien, cuando hablamos de los podocitos, de esas células epiteliales que hemos visto que son la capa más externa de la barrera de filtración, vamos a ver esta estructura entre pie y pie de podocito, ¿no? Que ya es a nivel molecular. Tenemos la nefrina, que son los círculos rojos, la pecaderina, que es este dispositivo amarillo graficado de esa forma. Tenemos la podocina, que son estos que son casi lilas, y tenemos la alfa-actinina. Todos están formados por diferentes compuestos como la actina y la catenina, ¿no? Todo esto es una estructura molecular que lo que va a permitir es que hayan estas barreras y que solamente algunos solutos puedan atravesar la membrana basal o la barrera de filtración, ¿no? Si esto se altera, especialmente los compuestos que están en este sector, van a ocasionar, ¿qué cosa? La salida de solutos que en circunstancias normales no pasarían la barrera de filtración, como la proteína, ¿no? La proteína y también la glucosa. Generalmente las afecciones que alteran la nefrina son genéticas, ¿no? Muy bien, y entonces llegamos a la filtración glomerular. La filtración glomerular, como ya hemos descrito, es el paso desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman, y es el paso inicial para la formación de la orina. Este líquido que pasa a través de esta barrera de filtración se conoce con el nombre de ultrafiltrado, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, para que esto se dé, tenemos que ver que hay un movimiento del fluido a través de los glomérulos, que lo vimos también en otro momento, ¿no?
tienen que pasar la barrera de filtración. ¿Y cómo pasan la barrera de filtración? ¿Cómo pasa desde el endotelio vascular hacia la cápsula de Bowman? Esto se va a hacer gracias a las fuerzas de Starling, ¿no? Y también en relación a la permeabilidad de la membrana y la diferencia de presiones y la extensión de la membrana, la superficie, el área donde se va a realizar estas fuerzas para que, de presión, para que pueda pasar el ultrafiltrado. Muy bien, entonces tenemos los determinantes de la tasa de filtración glomerular. La primera, la suma de las fuerzas de Starling a través de la membrana glomerular, que va a determinar la presión de filtración neta. El coeficiente de filtración del capilar glomerular, que se determina por un cálculo matemático, ¿no? Filtración glomerular entre la presión de filtración. Como veremos adelante, vamos a ver que la presión de filtración glomerular es 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si vemos a las fuerzas de Starling, aquí los tenemos, vamos a tener que la presión hidrostática del capilar glomerular, que depende de la presión arterial, es 60 milímetros de mercurio. Es una fuerza que favorece la filtración. Y por otro lado, tenemos la presión oncótica dada por las proteínas, la albúmina en especial, que es de 32 milímetros de mercurio, que se va a oponer a la filtración. Por último, la cápsula de Bowman también tiene una presión que impide o trata de impedir el paso del filtrado, y este equivale a 18 milímetros de mercurio. Si hacemos la suma algebraica de las fuerzas que favorecen la filtración y las fuerzas que se oponen a la filtración, es que obtenemos esa presión neta de 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si sumamos 32 más 18 es 50. 60 menos 50, 10 milímetros de mercurio, ¿no? Esa es la presión neta de filtración. Y esto es una imagen que nos dice qué pasa con el filtrado, ¿no? Ya sabíamos que llega el flujo plasmático renal a través de la arteriola aferente, y sabemos que solamente va a pasar hacia el filtrado o el ultrafiltrado el 20%, o si hablamos de fracción de filtración 0.2, y el resto va a retornar el 80% por la arteriola F, y ahí está como sucede. Muy bien, entonces hemos hablado ya de estas fuerzas, solo para decirles que la presión oncótica del espacio urinario o cápsula de Bowman tiende a 0 porque no tiene proteínas, ¿no? Es 0. Ya eso hemos visto. Ya hemos visto también que la presión de filtración va a actuar sobre una superficie, ¿no?, de intercambio, con una constante de permeabilidad hidráulica que es la K, que son mililitros por minuto por milímetro de mercurio, ¿no es cierto? Y esto va a producir una velocidad para el filtrado glomerular por minuto. Y entonces la tasa de filtración glomerular es la presión neta de filtración por esta constante de permeabilidad en la superficie del glomérulo por el área, por la superficie del glomérulo, ¿no? Ahí está, presión neta de ultrafiltración, la permeabilidad y el área de la ultrafiltración. Si resumimos todo esto, es tasa de filtración glomerular igual a presión de filtración por el coeficiente de filtración, ¿no?, que ya está multiplicando ambas variables. Y esto equivale, si fuera por presión de filtración, 12.5 milímetros de mercurio, ¿no? Si cambia alguno de estos componentes, que son parte de los participantes en la filtración glomerular, va a cambiar la tasa de filtración glomerular. Si disminuye alguno de los componentes, como la superficie o como la permeabilidad, va a caer la tasa de filtración glomerular, ¿no? Si baja la presión de filtración glomerular, también va a caer la filtración. Y aquí tenemos algunos factores que reducen el filtrado glomerular. Factores que pueden reducir, tenemos disminución del coeficiente de filtración. Cuando se presenta
cuando hay nefropatía, diabetes mellitus, hipertensión. Cuando hay un aumento de la presión oncótica o de la presión interna, ¿no?, de la cápsula de Bowman. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando hay una obstrucción de la vía urinaria. Porque hemos visto que normalmente la presión que ejerce la cápsula de Bowman en el espacio urinario, también se le llama, es de 18 milímetros de mercurio sin obstrucción. Si nosotros ponemos una obstrucción, puede vencer muy rápidamente a la presión de filtración, que es 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no habría filtrado. Hay falla renal por obstrucción de la vía urinaria. Muy bien. Luego tenemos el aumento de la presión oncótica cuando hay aumento de las proteínas plasmáticas, especialmente en paraproteínas, donde se van a producir grandes formaciones de cadenas ligeras o cadenas pesadas, gamapatías monoclonales, etc. Una neoplasia hematológica como el mieloma múltiple, ¿no? Y eso también va a ocasionar caída de la tasa de filtración glomerular. Cuando disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular, obviamente, ¿no?, si disminuye la llegada de sangre en la arteriola. Cuando pasa eso, cuando hay una caída de la presión arterial, y puede ser en un primer momento, van a entrar los mecanismos de autorregulación que vimos la semana pasada, cómo se trata de mantener estable la presión venosa que llega y la presión arterial que llega, ¿no?, gracias a este fenómeno de la autorregulación, que usa los reflejos miogénicos para aumentar o disminuir la resistencia en ambas arteriolas, ya sea la aferente o referente, y que las variaciones entre 80 milímetros de mercurio a 180 milímetros de mercurio, esta capacidad miogénica y de respuesta a los estímulos simpáticos puede mantener estable la tasa de filtración glomerular, a pesar de las grandes variaciones de la presión arterial. Eso es lo que se conoce como autorregulación. Muy bien. Luego también tenemos cuando hay una disminución, ¿no?, de la resistencia en la arteriol eferente, va a caer la presión de filtración glomerular, y esto va a ser como cuando usamos fármacos que bloquean la formación de la angiotensina 2, y hablamos de esto también la semana pasada, como cuando usamos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina. Ambos son medicamentos para la hipertensión arterial, ¿no? Y cuando usamos los bloqueadores de la renina también. Muy bien, seguimos. Cuando hay un aumento de la resistencia en la arteriola aferente, también, porque va a haber resistencia, no va a llegar bien el flujo, por lo tanto cae la presión hidrostática del capilar glomerular, hay un aumento de la actividad simpática y hormonas vasoconstrictoras, ¿no?, noradrenalina, endotelina. Y aquí es otra gráfica que nos dice cómo es que se va a modificar el filtrado glomerular de acuerdo a la resistencia en la arteriola eferente o el flujo sanguíneo renal, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Cuando cae o aumenta el flujo sanguíneo renal, lo que esperamos es que la tasa de filtración glomerular incremente. Si esto cae, también va a caer la tasa de filtración. En este otro, la resistencia arteriolar aferente, diferente es la eferente, y que tenemos que se mueven igual, ¿no? Si tengo un flujo sanguíneo renal menor, voy a tener una tasa de filtración glomerular menor. Muy bien. Entonces, la filtración glomerular, que es una de las principales funciones del riñón, es capaz de producir 180 litros de filtrado al día, ya lo calculamos la vez pasada, y esto se va a dar por el equilibrio entre la fuerza hidrostática y oncótica, fuerzas de estable. Ya sabemos que la membrana que cubre tanto la membrana basal glomerular, la cavidad del endotelio, así como la capa epitelial con los podocitos, tienen cargas negativas. Van a dejar pasar aniones de 40 Armstrong de diámetro y un peso molecular de 15.000 libremente. Sustancias con carga neutra de 40 a 80 Armstrong
y un peso molecular de 40.000 también pueden pasar con cierta dificultad. Y las sustancias más grandes, mayores de 80 angstrom, no se filtran, no pasan, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunas sustancias. En el caso de la inulina, miren cómo libremente pasa, y en cambio la hemoglobina y la albúmina no pasan, ¿no? No pasan. Cuando nos hablan de carga positiva más filtrada, ¿por qué? Porque hemos visto que todo aquel soluto que tenga carga positiva atravesará mejor la barrera de filtración, que es de carga negativa. En cambio, si el soluto tiene carga negativa, tendrá dificultad para el pasaje, ¿no? Porque las cargas iguales se repelen. No va a ser fácil pasar. Tendría que tener facilitadores. ¿Ya ven? Con carga negativa, menos filtrada. Muy bien. Tenemos que medir, ¿no? Ahora que sabemos el concepto, que entendemos cómo es la filtración glomerular, cómo esta es una de las principales funciones del riñón y que todos los mecanismos reguladores están preparados para mantener estable esta tasa de filtración glomerular, para mantener estable la perfusión, ¿no? No solo a nivel renal, sino las funciones que tiene que cumplir de aclaramiento de sustancias del desecho de lo que nos alimentamos o el resultado del metabolismo interno y que tiene que ser eliminado. Entonces, lo primero que tenemos es el concepto de clearance, de aclaramiento, ¿no? Y sabemos que esto se hace importante, ¿por qué? Porque necesitamos saber cuál es la función renal que tiene cada persona. Porque para eso sirve el cálculo. La tasa de filtración glomerular es un índice de la masa renal funcional. Acuérdense que hemos dicho que nacemos con 1 millón de nefronas por cada riñón, pero que a lo largo de la vida vamos a ir perdiendo esta masa de nefronas. Y lo único que va a ocurrir es que las que quedan, las remanentes, van a crecer, se van a hipertrofiar para compensar la función. Y eso se hace más evidente a partir de los 40 años, donde perdemos 1 mililitro por minuto de función renal por año de vida. O sea, a los 50 años perderemos ya 10, a los 60, 20, etc., ¿no? Entonces se han buscado diferentes maneras de medir esta tasa de filtración glomerular, y se hace a través del aclaramiento de alguna de las sustancias. Las características de la sustancia tienen que ser que se filtren libremente y que no sufran ningún efecto de reabsorción o secreción, que se filtren libremente y se vayan en la orina. Entonces solo así podría servir para medir el aclaramiento o la tasa de filtración glomerular. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que debe mantener esta sustancia una concentración plasmática estable. No debe ser sintetizada, reabsorbida, secretada ni metabolizada en el riñón. Estas sustancias son las que mejor funcionan: la inulina, el iotalamato, el DTPA y la cistatina C. Pero ¿cuál es el problema de estas sustancias? Todas son externas. Tendríamos que inyectarle a los pacientes para poder medirlos, ¿no? Y eso ya es más complicado porque se vuelve un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar algo que sea más convencional, más fácil, que nos permita usarlo de manera masiva sin provocar mayores gastos económicos ni incomodidad en los pacientes, ¿no? Porque tendríamos que vaciar la vejiga, le tendríamos que poner una sonda para poder hacer bien la colección, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar ahora que a lo largo de los años se han desarrollado diversas formas y fórmulas para poder calcular el aclaramiento, ¿no?
Y ahí tienen ustedes cómo se mide el aclaramiento de la sustancia, la filtración, el coeficiente, el flujo plasmático renal, etcétera, etcétera. Tenemos muchas fórmulas, pero lo que busca es cómo acercarnos a esa tasa de filtración glomerular. Y más o menos el concepto es así. Si entra la sustancia, yo la puedo medir en sangre y sé cuál es su concentración. Y luego colecciono la orina y mido cuánto se eliminó. Si esta va a ser filtrada libremente, yo voy a tener para hacer el cálculo en el tiempo y en el volumen de distribución. Y voy a saber cuánto ha sido lo que aclaró la sustancia, ¿no? Como no se reabsorbe, ni se secreta, ni lo modifica el organismo, voy a poder medir exactamente la tasa de filtración glomerular a través del aclaramiento de esa sustancia. Entonces, como les digo, estas sustancias que les he mostrado antes se usan para los estudios de investigación. Ninguna es de aplicación masiva hasta la fecha. No ha habido modificación. Y la que sigue siendo la sustancia por excelencia para los estudios de investigación es la inulina. ¿Por qué? Porque esta tiene todas las características, ¿no? Va a pasar libremente en el filtrado, no va a tener ninguna modificación y vamos a tener la tasa de filtración glomerular. No se usa, ¿ves?, en los laboratorios, porque es así, ¿no? Es que es difícil. Ahí está la fórmula que utiliza y la que siempre seguimos usando hasta la fecha, no se ha modificado, es el clearance de creatinina o el aclaramiento de la creatinina como marcador para valorar la función renal. ¿Por qué? Porque ¿qué es la creatinina? A ver, ¿quién sabe? ¿Ah? Es el producto de la creatina muscular. ¿Ya? De la creatina muscular, perfecto. ¿Qué más? Se libera al plasma. Se libera. Ya, si no se liberara no podríamos medir. Está bien, pero ¿cómo? ¿Qué característica tendría que tener? Varía menos del 10% al día. Lo dice hoy. No, no es así, que varía menos, no es así. Lo que pasa es que tenemos, producto del metabolismo muscular, una producción fija diaria. O sea, siempre producimos la misma cantidad de creatina y que luego se va a volver creatinina. Por lo tanto, y su incremento, si dejara de funcionar el riñón, va entre 0.5 a 1 miligramo por día. O sea, a pesar de que pudiéramos perder los riñones en este momento por un accidente, si a las 2 horas nos miden, vamos a tener todavía la creatinina sérica normal. No se va a ver incrementado, ¿ya? Pero ¿cuál es la característica de la creatinina? La creatinina se va a filtrar libremente, no va a sufrir una modificación en el tubuli, pero, tiene un pero, que hay un 10% que puede ser secretado a nivel tubular. Y esto se vuelve más importante cuando la persona tiene enfermedad renal, porque no puedes medir exactamente la función renal porque tienes un fenómeno que está interfiriendo como la secreción tubular. O sea, cuando hacemos aclaramiento de creatinina en un paciente renal, hay una sobreestimación de la tasa de filtración glomerular por el fenómeno de la secreción. Pero igual, como sabemos y tenemos el conocimiento, sigue siendo útil. O sea, y es lo que se usa en todos los laboratorios y alrededor de todo el mundo. Todos usamos lo mismo. Lo que pasa es que usamos creatinina unos en miligramos por decilitro y la nomenclatura universal es micromoles por litro. Acá están las limitaciones para cuando hacemos el aclaramiento juntando la orina de 24 horas. Su principal problema es la colección. Coleccionar orina de 24 horas, que es difícil, porque pueda que pierda orina, pueda que no junte lo normal, pueda que la persona tenga incontinencia, tenga pérdidas, etc. Y tenemos lo que ya hemos dicho. Normalmente nosotros podemos saber si una colección de orina para hacer una tasa de filtración glomerular está adecuada. ¿Cuál es esa medida? La creatinina en la orina.
Para considerar que la muestra es adecuada, debe estar entre 20 a 25 miligramos por kilo, ¿no? En el varón, y en las mujeres 15 a 20 miligramos por kilo. Y en los mayores de 50 años puede bajar hasta 10 miligramos por kilo. Igual que en los pacientes renales. Y entonces el clearance de creatinina normal en la mujer es 95 más menos 20 mililitros por minuto. Y en el caso del hombre, 120 más menos 25 mililitros por minuto, ¿no? Eso es lo que consideramos normal. Y entonces ya medimos, pero como ustedes vieron, existían muchas dificultades cuando usamos la orina de 24 horas, especialmente los problemas de la colección de la orina. Y entonces se han desarrollado diferentes fórmulas, ¿no? Para calcular o acercar con la medida única de la creatinina a lo que vendría a ser una tasa de filtración glomerular estimada. Existe la fórmula MDRD, que es a partir de un estudio nutricional, y que la fórmula está allí, la tienen allí, y considera, y la aplicación en la web existe, y podrían usarla introduciendo los datos de los pacientes, ¿no? Pero la que hoy se usa, y es ya como una nomenclatura internacional, es la tasa de filtración estimada de enfermedad CKD, o sea, de enfermedad renal crónica, desarrollado por un equipo de investigadores que se han hecho denominar EPI. Entonces, el que se usa hoy en día es la tasa de filtración glomerular estimada con CKD-EPI. Y también es un calculador en la web, ¿no? Tiene un calculador y nos va a proporcionar. Este es el CKD-EPI, es el que considera también y tiene en cuenta a los hombres, mujeres, y hay uno más desarrollado que toma en cuenta la raza, ¿no? Porque el grupo de la raza negra tiene más afectación del riñón, porque va a tener más tendencia a hipertensión arterial y diabetes, ¿no? Y es la población que sufre más con la enfermedad renal crónica, ¿no? Si hablamos de grupos de edad, de raza. Muy bien, otra vez vamos a hablar del aparato yuxtaglomerular que participa en la regulación, ¿se acuerdan? Entonces el aparato yuxtaglomerular ya sabemos que es la porción en donde la arteriola aferente y la arteriola eferente van a formar un triángulo con el segmento del túbulo distal que hace el triángulo con ellos como base, y cuyas células que van a estar en este nivel van a tener una diferenciación especial y se van a volver las células de la mácula densa, que tienen unos sensores para el ultrafiltrado, es decir, para el contenido de sodio y cloro del ultrafiltrado, que cuando caiga este contenido de sodio-cloro es que va a activar al sistema renina desde las células yuxtaglomerulares, ¿no?, de la arteriola aferente. A ver. Aquí estamos. Y acá están las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente que van a liberar la renina, ¿no es cierto? Y estas de aquí van a hacer que haya cambios a nivel sistémico, como el aumento de la resistencia vascular para mantener la presión arterial sistémica, y van a haber cambios locales a nivel renal, como que van a indicar que se reabsorba más cloruro de sodio en todos los segmentos tubulares, empezando en el túbulo proximal, que es el segmento de reabsorción más eficaz de todo el sistema de la nefrona, ¿no? Pero también va a actuar en el asa de Henle y bajo la acción de aldosterona en el túbulo distal, y también es capaz indirectamente de que se estimule la hormona diurética para la reabsorción del agua en el túbulo colector, ¿no? Todo eso va a pasar cuando desde este aparato yuxtaglomerular. Tiene dos componentes: el sensor para el cloruro de sodio y la liberación de la renina, que va a estimular la liberación del angiotensinógeno, que luego en el hígado se vuelve angiotensina,
1 y luego va al pulmón y por la enzima convertidora de angiotensina se vuelve angiotensina 2, que es la forma como actúa a nivel sistémico y a nivel local en el riñón. Y la otra cosa que va a ocasionar este sistema renina-angiotensina-aldosterona es que va a aumentar la resistencia en la arteriola eferente, en su afán de mantener la tasa de filtración glomerular. Esa es su otra acción a nivel local, a nivel renal. Y vamos viendo ya a este sistema, renina-angiotensina-aldosterona, como lo vemos acá, salió a partir de ese aparato yuxtaglomerular. Ya hemos hecho todo este camino, ya hemos visto cuál es su función a nivel sistémico, pero también indirectamente bien, va a actuar sobre la producción de la hormona antidiurética y también va a tener un efecto en la sed, ¿no? También la aldosterona y se produce la reabsorción de sodio, cloro y la excreción de potasio e hidrógeno, ¿no? Que es el otro. Y entonces, ¿cuál es la función de este aparato yuxtaglomerular? Lo hemos descrito, el balance o la retroalimentación tubuliglomerular, ¿no? Porque participa en ambos. A través del aumento de la resistencia en la arteriola eferente, tiene acción sobre el glomérulo directamente. Y en su participación en el aparato yuxtaglomerular, tiene acción sobre los túbulos. Por eso se llama retroalimentación tubuliglomerular, balance tubuliglomerular, ¿no? Eso es lo que tenemos que recordar. Muy bien, ahí está. Entonces en el balance dice, si aumenta la carga filtrada, aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal. Y eso se llama prealimentación positiva. ¿Y qué va a pasar? Si estoy bien hidratado, si ya tengo la cantidad de sodio y cloro necesaria, lo que va a pasar es que el segmento distal, en este caso el túbulo colector, va a inhibir a la hormona, o sea, todo se va a inhibir, va a haber peptidatrial natriurético, vamos a tener supresión de la hormona antidiurética y vamos a eliminar todo aquello que tengamos en exceso para regresar al estado estable, ¿no? Y lo inverso va a pasar si no llega la cantidad de cloruro de sodio necesaria en el filtrado, se activa renina-angiotensina-aldosterona y directamente también hormona antidiurética para reabsorber todo, incluido el agua, y otra vez regresar al estado estable, ¿no? Entonces son dos extremos de cómo se regulan los líquidos y los solutos. Y esto es el mecanismo de retroalimentación de la mácula densa y la autorregulación de la presión hidrostática glomerular y el filtrado glomerular. Si cae la presión arterial, hay una caída de la presión hidrostática del capilar glomerular. Esto nos va a llevar a una caída de la filtración glomerular. Si hay esta caída de la filtración glomerular, probablemente ha caído el cloruro de sodio que llega a la mácula densa. Por lo tanto, se va a activar renina, angiotensina 2, y esto va a aumentar la resistencia de la arteriola eferente, otra vez para mantener la tasa de filtración glomerular. Por el otro lado, va a haber una caída de la resistencia de la arteriola aferente para tratar de que llegue mayor sangre en ese momento. Y ya sabemos la otra función, que es aumentar la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos, ¿no? Y todos los mecanismos tratan de hacer lo mismo. Y ahora avanzamos más, ya pasamos el filtrado, ya se fue desde la barrera de filtración a la cápsula de Bowman, y ahora nuestro ultrafiltrado ya está en el tubo, ya llegó al túbulo proximal, y vamos a hablar ahora de otra de las funciones del riñón o de la nefrona, que es la reabsorción tubular. Lo primero, recordar que el 99% del filtrado se va a reabsorber, y el mayor porcentaje, como vimos la vez pasada, entre el túbulo proximal y el asa de Henle, ¿no? Ahí es donde se produce la mayor reabsorción. Entonces tenemos que de los 180 litros vamos a tener la reabsorción de 178.5,
de tal manera que solamente va a haber 1,5 litros de orina. El volumen de la orina, como también conversamos en la clase pasada, va a depender también de la ingesta de líquido, cuánto agua tomamos. De acuerdo a ello también se modifica, o ¿de acuerdo a qué? Porque hay dos mecanismos. ¿Cuál es el otro? ¿De la angiotensión? ¿Ah? ¿De la angiotensión? La cantidad de solutos obligatorios a eliminar. ¿De acuerdo? De acuerdo a eso, también vamos a tener una modificación en el volumen del orina. Ya vimos las características del túbulo proximal, por qué es el que va a ser el que reabsorbe con mayor eficiencia los solutos y también el agua un poco, porque no solo reabsorbe solutos. Claro que la regulación final ocurre a nivel del túbulo colector. Muy bien, recordar que la glucosa y los aminoácidos, las proteínas, se van a reabsorber en un 100%. No debemos ver proteínas en la orina, ni tampoco glucosa. No hay. Si la vemos, entonces, y si la glucosa está normal en la sangre, y yo veo glucosa en la orina, hay un defecto tubular, no está reabsorbiendo. Estamos hablando de una tubulopatía. Miren, solo ese dato. Y la mayor parte, más o menos 65% del cloro, del sodio, del potasio, se van a reabsorber en el túbulo proximal. Y un 25% en el asa de género, ¿no? Y como toda función, tiene reguladores. ¿Y cuáles son esos mecanismos reguladores de la reabsorción tubular? Son casi los mismos que regulaban también el flujo sanguíneo renal o la tasa de filtración glomerular. Y en este caso tenemos la angiotensina 2, que vimos que hacía que se reabsorba cloruro de sodio, ¿no? Y la liberación de aldosterona, que lo que va a hacer es reabsorber sodio a nivel distal y eliminar o secretar potasio. A la vez que reabsorbe un sodio, secreta un potasio. Y cuando el potasio está disminuido o cuando hay una carga ácida, lo que va a secretar es hidrogenión ácido. El intercambio, siempre va a haber un intercambiador. Y como es una función de reabsorción, se va a hacer con gasto de energía. Con gasto de energía. Con gran demanda de consumo de oxígeno. Oxígeno. Ese segmento, por eso es el segmento que más se daña cuando hay hipoperfusión, es el segmento recto del túbulo proximal. Es donde se produce la famosa necrosis tubular aguda. ¿Ya? Porque tiene una razón, porque es el más lábil a la hora de caer. Entonces tenemos el efecto de la angiotensina 2, como vemos acá. Miren, hay gran consumo de energía para que haya el intercambio entre el ingreso del potasio y la salida del sodio, ¿no? También indirectamente hay una bomba que facilita la secreción de sodio y bicarbonato hacia el lado del capilar tubular, ¿no? Este es el lado del capilar tubular y este es el lado de la luz tubular. Por aquí transcurre el ultrafiltrado para irse a la orina. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve la reabsorción? Si hemos dicho que se tiene que reabsorber el 99%, es un mecanismo de la regulación. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la semana pasada el movimiento de los líquidos y lo que es el equilibrio hídrico? Entonces, un regulador justamente es la reabsorción tubular. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar excesos de agua y sal. Tenemos que mantener el estado estable, la homeostasis. Y el riñón hace eso, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, 90% del filtrado es reabsorbido en el túbulo proximal y el asa de género. Ya se los dije hace un rato, se lo remarcamos de nuevo. Los cambios cualitativos finales en la excreción urinaria van a depender de cuánta reabsorción ha habido, ¿sí o no? Como cuando vamos a ver lo que es mecanismo de contracorriente. Porque ese mecanismo de contracorriente es el capaz de producir
la orina más concentrada. O sea que en poco volumen de agua saquemos una gran carga de solutos para mantener estable el medio interno. Muy bien, aquí está. También vamos a ver que cuando hay un exceso de volumen, por decir polidipsia, potomanía, esas cosas, hay un aumento del volumen. Entonces lo que va a hacer el aumento de volumen inhibe a la angiotensina 2, por lo tanto ya no hay absorción ni de cloruro de sodio, ni tampoco aumento de la resistencia del arteriol eferente, ni aumento de la resistencia sistémica, ¿no? Vascular sistémica, para mantener la presión. Entonces en este caso lo que se libera son otros mediadores químicos como la dopamina y el péptido atrial natriurético, que van a facilitar la excreción urinaria de sodio, ¿no? Este es el efecto contrario de lo que hemos venido hablando de renina, angiotensina, aldosterona. Y aquí es procesos tubulares que nos muestran más o menos cómo es la reabsorción en el segmento proximal, y no solamente es agua y electrolitos, también glucosa, aminoácidos, proteínas, también se reabsorbe urea y se va a secretar ácido hipúrico y sustancias extrañas, porque les dije desde la primera clase que lo que el riñón va a hacer a través de la secreción es eliminar los metabolitos, en el caso de envenenamientos o intoxicaciones, o los metabolitos de los fármacos que tomemos, ¿no? La mayoría de ellos no se van a eliminar por filtración, sino por secreción tubular. Por otro lado, bajo acción de aldosterona, tenemos la secreción de potasio, de hidrógeno y de amonio, ¿no? La reabsorción de sodio y agua en los segmentos distales. Acuérdense, los segmentos distales son los segmentos reguladores. Muy bien, ¿existen tipos de reabsorción? Sí, pues, porque va a depender si es un transporte activo o pasivo. Aquí entra lo que vimos al comienzo, en la primera clase, ¿no? ¿Cómo era el transporte activo? Uso de ATP. Con gasto de energía y contra la gradiente, como dijo él. A ver, se complementaron ahí. ¿Ya? Entonces, contra el gradiente de concentración y con consumo de energía. ¿Y eso por qué va a estar facilitada? Por la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que todas las células tienen. Todas las células vivas tienen la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué hace qué? ¿Qué hace la bomba? Hace intercambio. ¿Qué intercambia? Sodio por potasio. Sodio y potasio, pero ¿cómo? Pues? Porque sodio y potasio. Sale el sodio, potasio. ¿Cuánto sodio sale y cuánto potasio ingresa? Así es. Y se produce una gradiente, un diferencial de 1 que va a facilitar que haya co-transporte. Esa gradiente electroquímica es la que va a facilitar que hayan otros transportes, ¿no? Como vamos a ver rapidito acá. Y ahí está, miren, ¿no? Y luego tenemos el transporte pasivo, el tipo de reabsorción pasiva, que se da por difusión facilitada por la gradiente de concentración química o eléctrica, y ahí hay reabsorción de agua por osmosis y por difusión cloro y urea, ¿no? ¿Qué era difusión? Porque osmosis ya hemos hablado bastante ya. ¿Qué era difusión? ¿Ah? ¿Qué cosa? Difusión. A ver, Sosa, difusión. ¿Qué se mueve? Agua, soluto. Soluto. ¿De dónde a dónde? De mayor a menor. De mayor, o sea, se mueve el soluto del lado de mayor concentración de soluto al de menor concentración de soluto. Así se mueve el soluto. En cambio, la osmosis es al revés. ¿Cómo se mueve el agua? Del lado de menor concentración al lado de mayor concentración de solutos. El agua se mueve así. Eso es osmosis.
Acuérdense las diferencias, porque eso sí viene en el examen, ¿no? Bien, y esto es lo que les decía, que cuando hay consumo de energía a través de esta bomba de sodio, potasio, tepeasa, se crea el medio para un transporte activo secundario a través de cotransportadores, ¿no? Que usan la energía de esta bomba. ¿Cuáles son? Miren, ahí tenemos la glucosa que va a pasar a través de este transportador sodio-glucosa o sodio-aminoácido generado por la bomba de sodio-potasio ATPase, ¿no? ¿Ven? Acá están las dos bombas, sodio-aminoácido y sodio-glucosa, ¿no? Y en esa bomba de sodio-glucosa es donde les dije que va a actuar este medicamento nuevo, que es el inhibidor de ese transportador, y que es la novedad para el mejoramiento de la proteinuria, porque por alguna razón se enlazan con la otra bomba y van a disminuir la progresión de la enfermedad renal, especialmente en los diabéticos, porque además va a hacer que orine el azúcar. Ese inhibidor va a producir glucosuria, aumento de glucosa en la orina, y va a hacer que tampoco se elimine la cantidad de proteína, y eso va a favorecer. Muy bien. Entonces también hay que mencionar la difusión de cloruyuria, que es libre porque son aniones, son solutos muy pequeños, y estos rápidamente difunden a través de todas las membranas. Y eso es para que se queden para revisar cómo es que se reabsorben. Y ya les dije, el túbulo proximal es el que más reabsorbe. 65% de sodio, agua, cloro, potasio y calcio, 100% de glucosa y aminoácidos, 90% del bicarbonato, y ese transporte de fosfato regulado por paratormona. Secretan cationes y aniones orgánicos, sales biliares, uratos, oxalatos, catecolaminas. Y es la vía de eliminación de fármacos y toxinas, ya lo hemos visto, ¿verdad? El asa de Henle tiene 3 partes: la descendente delgada, permeable al agua y poco a los solutos, reabsorbe 20% de agua; la ascendente fina o delgada y la ascendente gruesa. Ambas partes ascendentes son impermeables al agua, pero sí permeables a los solutos, ¿no? Eso es lo que va a pasar acá, en este segmento, ¿no? Y ya en el asa de Henle se va a reabsorber 25% del sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. Y el asa de Henle va a participar en la concentración urinaria, especialmente a través de las nefronas yuxtamedulares, cuyas asas de Henle son muy largas y llegan a la profundidad de la médula renal. Y acá, como ustedes ven, en la luz tubular existe un transportador sodio, potasio, 2-cloro, ¿no? Que va a salir a través de lo que se va a generar aquí en esta bomba, y también una bomba sodio, o sea, un cotransportador sodio-hidrógeno. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque este es el lugar donde va a actuar los diuréticos de asa, como la furosemida, el ácido etaclínico y la bumetamina, ¿no? Por lo tanto, van a actuar aquí y van a disminuir la reabsorción de ese 25% de estos solutos. El túbulo distal especialmente va a estar encargado de la regulación y está influida por la acción de la aldosterona. En este segmento van a actuar los diuréticos conocidos como tiazida. Y si ustedes se dan cuenta, solamente se reabsorbe 5% del cloro y sodio filtrado. Es poquito, pero como es un regulador, es muy importante. Luego tenemos el túbulo colector, que va a tener 2 segmentos: el túbulo colector cortical y las células intercaladas, ¿no? El túbulo colector cortical y la porción final del túbulo distal son impermeables a la urea. ¿Por qué hablamos de la urea? Porque la urea es uno de los elementos que va a participar en el mecanismo de contracorriente también. No solamente es sodio y agua y nada más, no. La urea es uno de los que va a otorgar el 50% de la osmolalidad de la médula renal, ¿no? Todas estas acciones
tanto la reabsorción de sodio y secreción de potasio, ya hemos dicho, está mediada por aldosterona. Las células intercaladas son las células que van a participar en la regulación ácido-base. Secretan hidrógeno a través de una bomba, la hidrógeno ATPasa, ¿ya? Y regulan ácido. Y la permeabilidad al agua va a depender de la concentración de la hormona antiurética. ¿Por qué? Porque en el túbulo colector, en el lado de la luz que va al lado del capilar peritubular, se ubica el receptor B2 para la hormona antiurética. En este segmento van a participar los diuréticos antagonistas de la aldosterona en el túbulo colector y distal, como la espironolactona y la eplerenona, ¿no? También van a actuar los bloqueantes de los canales de sodio, que también son diuréticos, como la amiloride y el triamteride. El túbulo colector medular es el que reabsorbe sodio y agua, menos del 10%, pero es el regulador final del volumen urinario. Y también participa en la regulación ácido-base. Y aquí tenemos más o menos un ejemplo de cómo es la reabsorción de los diferentes solutos de acuerdo a sus características de peso y todo. Estos no se reabsorben, miren, en el túbulo proximal se reabsorbe todo. Los demás solutos, casi todos, se van a reabsorber en todo el segmento tubular, como el bicarbonato, el sodio, el cloro, el potasio, ¿no? La creatinina, la inulina, el paramino y purato. Solo los que son en el túbulo proximal, en un 100%, glucosa, proteínas, aminoácidos. Muy bien. Y la reabsorción también se va a dar por las fuerzas de Stirling, que favorece, oponen a la reabsorción. Entonces tenemos que los determinantes que van a variar con cambios hemodinámicos es la presión arterial. Si la presión arterial aumenta la presión hidrostática del capilar peritubular. Si aumenta la presión, disminuye la reabsorción. Si hay un aumento de la resistencia de la arteriola aferente, acá está, o disminuye la presión del eferente, la presión hidrostática del capilar peritubular va a aumentar y va a aumentar la reabsorción. El aumento de la presión coloidosmática del plasma aumenta la reabsorción. Y el aumento de la fracción de filtración también aumenta la reabsorción. O sea, llega más filtrado y se favorece más la reabsorción. ¿Cuáles son sus mecanismos reguladores? Yo les hablé desde el comienzo, que son los mismos que regulan el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, como son renina, angiotensina, aldosterona, que van a favorecer la reabsorción de sodio y secreción de potasio, y también esto va a ser gracias a que en el lado apical se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y ahí tienen ustedes dónde se van a producir las acciones. Avanzamos y llegamos al famoso mecanismo de contracorriente del que hemos venido hablando. Entonces, este mecanismo de contracorriente es aquel que va a favorecer la concentración o dilución de la orina. Va a tener los siguientes participantes. Tenemos por un lado el asa de Henle, que tenemos acá. Tenemos al túbulo colector cortical y medular, los dos. Y los capilares que rodean a estas asas de Henle, que son conocidos como la basa recta. La basa recta tiene una distribución como en malla que va a rodear a estos componentes. Y si ustedes son observadores, van a ver lo siguiente. Miren, aquí el flujo de la orina está en este sentido y el flujo de la sangre está en el sentido inverso. Al ser así, en el intersticio van a ir produciendo una gradiente osmolar por el movimiento de los solutos y el agua. Y esta diferencial
suele ser, acá lo vamos a ver, más o menos de 200. Esto es cuando no hay ninguna variación. 300 miliomoles, tanto en la rama que va a descender, en la horquilla, igualito en la rama ascendente, igual en el intersticio. Pero eso no pasa. Eso es isosmótico, eso no pasa. Lo que va a pasar es lo que vemos acá. Va a haber siempre un diferencial de 200 miliosmoles. Esta asa, dijimos que era una asa que va a ir poco a poco concentrando los solutos. Eso quiere decir que en el camino va a ser permeable al agua, pero no a los solutos. El agua va a ir saliendo, ¿no? Y por otro lado, en la rama ascendente va a ser permeable a los solutos. Y al permitir la salida de este soluto, va a hacer que haya una gradiente entre el capilar peritubular y el asa de Henle. Eso es más o menos 200 miliosmol. Eso va a hacer que se sume cada vez estos cambios osmolares conforme van llegando hasta la profundidad de la médula. Esos 200 van sumando, ya luego son 400, luego son 600, 800. Finalmente, en la horquilla, el riñón puede tener una osmolaridad de 1200 a 1400 miliosmol. Y es por eso que es capaz de poner en 500 mililitros 600 miliosmoles de soluto. O sea, es capaz de, en poquito volumen de ultrafiltrado de orina, sacar todos los productos de desecho, ¿no? Gracias a ese mecanismo de contracorriente o de concentración de la orina, que es este gradiente que se va a dar y va a hacer ese efecto sumatorio, que van a ser 4 a 6 veces repetidos los pasos para llegar a esta osmolaridad de 1200 en la horquilla, ¿no?, del asa de Henle, que llega a 1200 a 1400 como ven acá, ¿no? Pero es sumatorio. Y finalmente pusimos orina concentrada, les digo, poquito volumen con gran cantidad de soluto. Y ahora nos vamos a la última función tubular, que es la secreción tubular. Ya hemos visto que es el proceso que transporta sustancias del capilar peritubular al lumen tubular. Pueden también ser activos o pasivos, como vimos en la reabsorción, y van a ser básicamente para sacar metabolitos aniónicos o productos que son del desecho, como los metabolitos de los fármacos, de las intoxicaciones, creatinina, algunos ácidos, ¿no? Y por transporte activo va a haber secreción de potasio, hidrogeniones, fosfatos, creatinina, uratos, glucuronidatos, bases orgánicas, ¿no? Y por transporte pasivo, amonio, urea y FAP, ¿no? Y eso para recordar cómo es el transporte del sodio en el riñón, que ya lo hemos venido diciendo. 65% se reabsorbe en el túbulo proximal, 25% en la rama ascendente gruesa de Henle, 5% en el túbulo distal y más o menos un 3% en el túbulo colector, y vamos a eliminar alrededor de 0.4-0.5%. Lo que yo les decía, los segmentos que reabsorben consumen gran cantidad de oxígeno, ¿no? Miren ustedes el consumo. Entonces, ¿qué tenemos? Si hay mayor tasa de filtración glomerular, es mayor la reabsorción del sodio y por lo tanto mayor consumo de oxígeno. Pero ese no es el único catión que regula, si bien es el más importante porque es el principal catión extracelular del sodio. También tenemos el manejo renal del potasio. ¿Y por qué es importante? Porque el potasio es el principal catión intracelular. Muy bien, más o menos llega 756 miliequivalentes por día en esos 180 litros del filtrado, ¿no? Y recordemos que más o menos el promedio de la concentración de potasio en el plasma es 4, ¿no? 4.2 miliequivalentes por litro. El 65%, igual que el sodio, se reabsorbe en el túbulo proximal, y más o menos parecido, 27% en el asa de Henle,
4% en el túbulo distal y tenemos que finalmente hasta 12% se puede eliminar. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que comamos. Acuérdense que es un mecanismo regulador el que hace el riñón. Si yo como más alimentos con potasio, voy a eliminar más. Y si ustedes recuerdan, el potasio, si bien es un catión intracelular, el 80% se elimina por el riñón, ¿no? Y eso es lo que hay que recordar. Lo demás es en S y por el sudor, pero es muy poca cantidad, ¿no? Entonces siempre el regulador principal de eliminación o secreción del potasio es el riñón. Y ya lo sabemos, y ya eso es lo que va a pasar. Sabemos que va a estar influido por aldosterona. Y cuando esté influido por aldosterona, vamos a tener canales propios para hacer este trabajo. Para la reabsorción del sodio, vamos a tener el canal epitelial del sodio, que se conoce como ENaC, como lo ven en la figura, ENaC. Y para la secreción del potasio, vamos a tener un canal especial que se llama el RONK. El RONK, ¿no? Y son canales especiales, o sea, son diferenciados. Muy bien, hemos hablado todo eso, ¿por qué? Porque ya hemos revisado, han leído que se va a producir la regulación del volumen sanguíneo y del extracelular. El riñón hace eso para mantener la homeostasis. ¿Y qué tenemos? Un ligero cambio en el volumen sanguíneo produce un cambio acentuado en el gasto cardíaco. Un ligero cambio en el gasto cardíaco causa un gran cambio en la presión arterial. Un ligero cambio en la presión sanguínea causa un gran cambio en la diuresis, en el volumen de la orina. ¿Ya? Entonces, si tenemos que disminuir el volumen sanguíneo y cae la presión arterial, lo primero que van a actuar son los factores nerviosos y hormonales para tratar de retener los líquidos, especialmente renina, angiotensina, aldosterona para retener sodio y hormona antiurética para retener agua. Creo que esa parte ya acabó. Sí, pero nos faltan dos cosas. Ya nos faltan dos cosas. Nos falta ácido base, que vamos a hacer el jueves, y funciones hormonales. Y ahí acaba todo renal. ¿Qué? No, el día 4 me dijo el doctor Torres que él hace la parte gastrointestinal. O sea, el jueves acabamos nosotros. Sí, acaba la parte renal. Por eso he corrido.